Buen día, alumnos. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de movimiento mecánico 1 y a la vez con MRU, movimiento rectilíneo uniforme 1. ¿Sí? ¿Qué podemos decir nosotros del movimiento mecánico? Este movimiento representa el cambio continuo en la posición de un objeto con respecto a un sistema de referencia. A ver, de repente esos términos tú no los entiendes, pero te voy a explicar. ¿Sí? Un ejemplo. Por decir, en este momento tenemos acá un objeto, ¿sí? Una pelotita, la cual acá tenemos el plano cartesiano, ¿sí? El eje X y el eje Y, y este objeto va a tener un recorrido de esta forma, o un movimiento de esta forma. Mira. Imagínate, ¿no? O de repente no puede ser la pelota, puede ser un ave, una paloma, ¿no? Que parta de un punto y llegue a otro punto, pero su movimiento que sea, ¿no?, en curvo, en zigzag, ¿no? Usted conoce el movimiento, ¿no? Hay varias formas de movimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Acá está un punto inicial y por acá va a estar el punto final. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a plantear, por decir que aquí esté el punto A, acá está. Esta es una ubicación en el punto A, está dicho objeto. Luego va a estar por el punto B, acá. Vamos a dibujarlo, ¿sí? Vamos a dibujarlo. Pues una que sea por acá. Imagínate, esté por acá. Ese es el punto B. Punto de partida, el punto de Y, ya, ¿no? Ya está. Pero imagínate que ese recorrido haya sido de esta forma, mira. Que haya subido, haya bajado y luego haya ido así. Mira, con punto suspensivo lo estoy dando, ¿no? Ese es imaginario, ¿no? Estoy imaginando cómo ha sido su desplazamiento, su movimiento, ¿no? En este caso, su movimiento, cómo ha sido, ¿no? Oye, como acá tenemos un punto de partida, lo que vamos a hacer nosotros es partir un vector posición, ¿sí? Este es un vector posición inicial, ¿no? Este es un vector posición inicial, ¿sí? Entonces, a ese le podemos dar R, ¿no? Un punto. R. Un vector. Y acá también podemos dar otro vector posición. Es su ubicación. Su ubicación. Ese es otro. Una flechita, ¿no? Vamos a poner más grande acá. Ahí está. Este es el vector posición A, el vector posición, en este caso en B. Este es en A y este es en B. Ahí está. Miren, observen. Pero si yo soy el observador, imagínate, haz cuenta que yo estoy acá. No puede ser yo, puede ser cualquier persona que esté observando ese movimiento, ese comportamiento que tiene. Imagínate que yo estoy observando cómo baja, cómo sube, ¿no? El objeto. O puede ser el ave o cualquier objeto que se mueve, ¿no? Pero dime tú, ¿cuál es mi punto de apoyo mío? ¿Yo dónde estoy de pie? El piso, ¿no? Miren.
tengo una línea de referencia, un punto de apoyo, un punto fijo, la cual desde ahí observo, en este caso, su trayectoria, ¿no? Su movimiento, cómo va a ser. ¿Entendido? Y para eso yo voy a calcular su tiempo, desde que parte hasta que llega al punto B. Necesito el reloj. El reloj es un instrumento, ¿no?, de medida, ¿no? Instrumento de medida. Bueno, tenemos el reloj ahí. Bueno, la pregunta es, todo objeto que se mueva es móvil, es un móvil. ¿Entendido? Todo objeto que se mueva es un móvil. ¿No? Miren, este es un móvil que se está moviendo. ¿No? Todo objeto que se desplace de un lugar a otro viene a ser un móvil. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a ver los conceptos. Miren, si parte en un determinado tiempo acá, en un determinado tiempo va a llegar acá. Entonces, ¿qué significa eso? Que va a haber una variación de tiempo, ¿sí o no? ¿Y cómo yo saco el tiempo, ¿no?, que ha tardado en trasladar de un punto a otro punto? Con la resta, ¿sí o no? El tiempo final menos el tiempo inicial. Observa. El tiempo de B menos el tiempo de A. ¿Qué significa eso? La variación del tiempo, o sea, cuánto tiempo he tardado. ¿Entendido? Bien. Si hablamos de vector de desplazamiento, a ver, ahí hay que tener mucho cuidado cuando uno habla del vector de desplazamiento. Estos puntos, por ejemplo, este es el móvil, ¿sí? El móvil, acá. Es el cuerpo que experimenta el movimiento. En este caso, la paloma, puede ser el ave, o cualquier tipo de ave, o puede ser una pelotita, ¿no? Lanzas una pelota y de repente sube y luego baja, ¿no? O da botes también, ¿no? Podría ser, ¿no? Este es el móvil. Ya está. Estos puntos suspensivos que tú puedes apreciar acá, ¿qué dice acá? Trayectoria. ¿Qué es? Es la línea imaginaria, por eso pongo puntos suspensivos, ¿no? Porque yo me estoy imaginando que por ahí ha sido su movimiento, su recorrido que ha pasado, ¿no? En este caso el móvil, ¿no? Es la línea imaginaria que describe el móvil, que puede ser recto o curvo. Exacto, puede ser recto, puede ser curvo, ¿no? La cosa que es su movimiento. ¿Sí? Ya está. Ahora, ¿qué falta? El recorrido. El recorrido viene a ser la longitud. De donde parte hasta donde llega. O sea, toda esta longitud. O sea, por donde está, ¿qué cosa? La trayectoria. Todo esto. Imagínate que yo mida todo este recorrido. Todo este recorrido. A todo eso se le llama, ¿qué cosa? Recorrido, ¿sí? Del punto A hasta el punto B. Todo. A ver, un ejemplo. Si tú, por decir, sales de tu casa hasta el colegio, ¿no? Sales de tu casa y comienzas a medir, ¿no? ¿Cuál es la distancia que hay desde tu casa hasta el colegio? Eso va a depender mucho de quién, del recorrido que tú des, o sea, por qué calle vas a ir, ¿no? De repente dices, profesor, yo conozco un atajo, un camino más corto para llegar al colegio. Entonces, de repente la distancia iba a ser menor. ¿Entendido? Entonces va a depender mucho, ¿no?, del recorrido por donde tú vayas. ¿Entendido?
¿no? De repente, profesor, yo vivo más lejos. Ah, bueno, entonces tu distancia va a ser mayor, tu longitud va a ser mayor, entonces, ¿no? A más lejos, más distancia. ¿Entendido? Estamos hablando de espacio, nada más, ¿sí? Distancias. Ese recorrido. Entonces, el recorrido viene a ser toda esta longitud. Toda esta longitud. Desde donde estás partiendo hasta donde llegas. El punto B. ¿No? Vas midiendo todo. Eso vendría a ser ¿qué cosa? El recorrido. Pero si nosotros hablamos de desplazamiento, es muy distinto. Desplazamiento no es lo mismo que decir recorrido. Y a veces nosotros confundimos. A ver, observa. Dice, es el vector que une la posición inicial con la posición final. Dime, ¿cuál es tu posición inicial? El punto A. ¿Cuál es tu posición final? El punto B. ¿Qué voy a trazar? Un B, un vector. ¿Sí? Trazo un vector. De esta forma. Y este vector que he trazado viene a ser el desplazamiento, o sea, entonces no es lo mismo. No es lo mismo decir recorrido que desplazamiento. A ver, un mismo ejemplo con lo que dije hace breve momento, ¿no? Por decir, si yo te digo a ti, ¿cuál ha sido tu desplazamiento el día lunes, por decir? No este lunes, sino de repente en cualquier otro día, ¿no? Dice, profesor, mi desplazamiento ha sido de tal punto, de mi casa, por decir, a la casa de mi tía. Ese es un desplazamiento. Tú dices el punto inicial y el punto final, nada más. Tú no dices por qué caída has sido, dónde has recorrido. No, eso no importa. Lo único que importa en el desplazamiento es tu punto inicial hacia tu punto final, o sea, una línea recta. ¿Entendido? Una línea recta, o sea, un rayo. Observa. Este es el punto inicial y este es el punto final. ¿Qué he trazado yo? Un rayo, un vector. Este es un vector. Este debería ser mi desplazamiento del punto inicial al punto final. No importa, acá ten cuidado, no importa qué cosa, el recorrido. No importa por qué haya sido, no importa eso. Solamente importa el desplazamiento, o sea, tu punto inicial hacia tu punto final. ¿Sí? Espero que hayas entendido. ¿Sí? Y acá está el vector desplazamiento, ¿no? ¿Qué viene a ser? En este caso la posición final de B menos la posición inicial de A. Y acá está el desplazamiento. Es el vector que une la posición inicial con la posición final. Posición inicial y posición final. Muy bien. Entonces ya hemos explicado la primera parte de movimiento mecánico. Ahora vamos a proseguir con la parte de MRU. ¿Qué significa MRU? Movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Movimiento rectilíneo uniforme. A ver, ¿qué podemos decir nosotros? El movimiento en el cual el móvil describe una trayectoria en línea recta y se desplaza recorriendo distancias iguales en tiempos iguales. A ver,
Acá, como pueden apreciar, tenemos acá una línea recta, ¿no? ¿Sí? Hay que tener hay que conocer los conceptos. Miren, observen acá. Observen. ¿Qué dice acá? Dice que la trayectoria debe ser en línea recta. Escucha. Presta atención. En línea recta. ¿Sí? Para que exista el movimiento rectilíneo uniforme, debe ser línea recta. ¿Es una línea recta? Sí, es una línea recta. Exacto. Y se desplaza recorriendo distancias iguales, claro, 3 metros, distancias iguales, en tiempos iguales, un segundo. Exacto, o sea, en 3 metros va a recorrer, ¿qué cosa? 1 segundo. Y eso se viene repitiendo de igual forma. Mira, 3 metros, 1 segundo. 3 metros, 1 segundo. ¿Eso qué significa? Que la velocidad va a ser constante. ¿Qué significa? Que no va a cambiar. Se va a mantener igual. ¿Va a qué? ¿A cambiar? No cambia. Va a ser igual. No va a cambiar. No va a aumentar ni va a disminuir. Se va a mantener constante igual. Vamos a hacer una demostración nosotros. Miren, observen. Acá tenemos una ecuación del movimiento rectilíneo uniforme. Mira, acá hay un móvil. Recuerden que es un móvil. Es un móvil, ¿sí? Entonces, miren, acá tenemos es un móvil. Miren, todo objeto que se mueva es un móvil. Este es un móvil. ¿Qué observas tú? Que ha recorrido una distancia de ¿cuánto? De 3 metros. ¿En qué tiempo? En 1 segundo. Exacto, muy bien, ¿no? ¿Y su velocidad cuánto es? V. En el tramo 2, ¿cuánto ha recorrido? ¿Qué espacio ha recorrido? 3 metros. ¿En qué tiempo? En 1 segundo. ¿Y su velocidad cuánto es? V. Dime, ¿son iguales o no? Sí. Permanece igual, no cambia su velocidad. O sea, profesor, ¿y cómo es eso? ¿Cómo es la velocidad? No te preocupes. ¿Tú sabías que la velocidad, mira, observa acá, la unidad de la velocidad está dado en metros por segundo? Sí, en metros por segundo. Profesor, ¿cómo es eso? Observa el triángulo. Mira, si yo deseo hallar la velocidad, o sea, V, mira, tapo V, mira, tapo V, ahí está, tapo V, y si tapo V, escribo V acá. Si tapo V, ¿qué me queda? Arriba, ¿qué me queda? D. Y abajo, ¿qué me queda? T. D, ¿de qué? Distancia. Y T, de tiempo. A ver, reemplacemos. La distancia. ¿Cuánto es la distancia acá? 3 metros. 3 metros. 3 metros. Sobre tiempo. ¿Tiempo cuánto es? 1 segundo. 1 segundo. Si yo divido 3 entre 1, ¿cuánto es? 3. Pero ¿qué me queda? ¿Qué unidad me está quedando? Metros por segundos. 3 metros por segundo. Eso significa que la velocidad acá va a ser 3 metros por segundo. Dime, acá en el tramo 2 ocurre lo mismo. Sí, pues, ¿no? Ocurre lo mismo. Porque estoy hablando de la misma distancia y el tiempo es igual. O sea, acá también va a ser 3 metros por segundo. Acá también de igual forma va a ser 3 metros por segundo. ¿No? Y acá continúo, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿qué significa? Que la velocidad es constante, permanece igual. ¿No? Entonces, como te decía, ¿no? Acá tenemos un tramo, una distancia, tenemos la velocidad y tenemos el tiempo.
Esta D es la distancia está dada en metros, su unidad más conocida en metros, ¿no? Pero eso no significa que si te dan kilómetro no lo puedas convertir a metro, ¿no? Por eso existen las conversiones, ¿no? De 1 kilómetro hay 1000 metros, ¿no? Eso ya tú sabes. La velocidad, ya hemos dicho que la velocidad su unidad es metros por segundo y el tiempo en segundos, ¿no? Y como puedes apreciar acá, con este triángulo, gracias a ese triángulo podemos sacar la fórmula, ¿no? Despejando, ¿no? Si tapo V significa que voy a hallar V. ¿Y qué me queda? Distancia sobre tiempo. Si tapo D, vamos a poner que tapo D, ¿qué me queda? En la misma línea, V por T, o sea, la distancia es igual a la velocidad por tiempo. ¿Te das cuenta? Mira. Eso significa de que de esa forma yo puedo ir, ¿qué cosa? Despejando, ¿sí? Ahora, te hago la pregunta a ti, tú que estás atento. Dime, si tapo T, ¿qué me queda? A ver, vamos a poner T. Tapo T, significa que voy a hallar T, ¿sí o no? T. Si tapo T, ¿qué me queda en la parte de arriba? D. ¿Sobre quién? Sobre velocidad. Muy bien. Entonces, de esa forma, ya hemos hallado el tiempo, ¿no? Entonces ya sabes, si te piden ya la velocidad, distancia sobre tiempo. Si te piden ya la distancia, velocidad por tiempo. Si te piden ya el tiempo, distancia sobre velocidad. Y no te olvides de reconocer sus unidades. Recuerda que tienes que aprender a convertir. ¿Sí? Entonces, como puedes ver, ya hemos terminado de explicar el desarrollo de estos dos temas, movimiento mecánico y movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Lo que estoy haciendo es un repaso, ¿no? Estoy reforzando este tema que ya tú más has desarrollado, ¿sí? Entonces, no te olvides, no me voy a cansar de repetir a cada rato, no sé cuántas veces esto. Mira. Recorrido, ¿qué más? Desplazamiento. Recuerda, no son iguales. No son iguales. Recuerda, no son iguales. ¿Sí? El recorrido es todo lo que tú recorres. Todo. O sea, toda tu trayectoria. Desde que sales hasta donde terminas. ¿Sí? O hasta donde llegues. En cambio, el desplazamiento solamente del punto inicial al punto final. Es una línea recta, no es una línea recta. ¿Entendido? Bueno, creo que con los ejercicios que vamos a desarrollar vas a reforzar tus conocimientos. ¿Sí? Ahí continuamos entonces con las actividades a desarrollar. Buen día, alumnos, continuando con el desarrollo de los ejercicios para desarrollar en aula. Comenzamos con este problema. A ver, dice calcula los módulos de la velocidad. Calcula los módulos de la velocidad media, ¿no? Acá está, velocidad media. Cuando dice la velocidad media, estamos hablando del desplazamiento y esto con respecto al recorrido, ¿sí? Se desarrolla por el móvil hasta el móvil, ¿no? En un tiempo de 3 segundos. Entonces, constantemente hemos venido diciendo acerca de lo que es un desplazamiento y un recorrido. Entonces, no es lo mismo. Cuando uno esté hablando de desplazamiento, estamos hablando de una línea recta, del punto inicial al punto final. ¿Sí? Es una línea recta.
la magnitud, longitud del punto inicial hasta el punto final, de eso estamos hablando de un desplazamiento, ¿no? En cambio, cuando nosotros hablamos de, en este caso, de recorrido, ¿no? Recorrido, estamos hablando, como su mismo nombre lo dice, donde va a recorrer toda la trayectoria, donde va a recorrer, ¿no? Todo el espacio donde va a recorrer. En este caso, en primer lugar, me pide la velocidad media. Entonces recuerda que la velocidad media está descrita por el desplazamiento. En este caso, velocidad es espacio sobre tiempo. Vamos a escribir la fórmula. Tenemos que la velocidad media va a ser igual, ¿no?, al desplazamiento sobre tiempo, sobre el tiempo. Pero recuerda que cuando nosotros estamos hablando de desplazamiento, estamos hablando del punto inicial, punto final. Pero aquí observamos acá un triángulo, ¿no?, equilátero, o sea, sus tres lados son iguales, porque si acá es 60 y 60, entonces acá tenemos que ser 60. Tú sabes que la suma de los tres debe dar 180 grados, ¿no?, propiedad. Entonces, ¿qué significa? Que sus tres lados también van a ser iguales. Eso significa que si acá es 9m, acá también va a ser 9m y acá también va a ser 9m. ¿Entendido? Entonces, tenemos el desplazamiento del punto inicial al punto final. Es 9m. Recuerda, una línea, ¿sí?, del inicial al final. No es recorrido, es desplazamiento, por favor. Entonces, 9 sobre el tiempo. El tiempo te lo dan, que es 3 segundos. Si divido 9 entre 3, sería 3. ¿El 3 qué? Metros sobre segundo. Entonces, de esa forma, nosotros hemos podido hallar la velocidad media. Está, como su mismo nombre lo dice, la velocidad media está descrita por el desplazamiento sobre el tiempo. Bueno, cuando nosotros hablemos de recorrido, en este caso, esta es velocidad, va a ser igual entonces a todo su recorrido, o sea, por donde ha ido, en este caso el móvil, por donde ha pasado el móvil. Entonces, si acá, para que A llegue al punto B, ha tenido que pasar por A, C y por C, B. Y yo sé la velocidad, nosotros sabemos que es longitud, ¿no?, o espacio, o distancia, como decimos llamarlo, ¿no?, longitud sobre el tiempo. Miren, la longitud, tenemos dos longitudes, o sea, todo su mismo número, es su recorrido, o sea, 9 más 9, 9 de A a C más 9 de C a B, o sea, 9 más 9, ¿no?, 9 metros más 9 metros sobre el tiempo, que es 3 segundos. Entonces acá tenemos 18 metros sobre 3 segundos, que vendría a ser 6 metros por segundo. Ahí está. Entonces, como puedes apreciar, de esta forma hemos podido hallar la velocidad media, ¿no?, con respecto al desplazamiento, y también hemos hallado la velocidad con respecto al recorrido, que viene a ser la suma de toda su trayectoria, ¿no?, o sea, toda su longitud que ha recorrido. En este caso, ya sale 9, 18, 3, 6 metros por segundo. Entonces, ya terminamos acá. Ejercicio 1, vamos a pasar al ejercicio 4. De igual forma, se calcula el recorrido que realiza el móvil. Recorrido. O sea, si te empieza y acá termina, entonces tengo que ver todos los puntos por donde ha recorrido, todas esas longitudes que ha recorrido, ¿no? ¿Qué podemos apreciar acá? A ver, si tú observas, el móvil va a ir
por estos puntos, va a recorrer por estos puntos, sube, baja, ¿no? Pero me doy cuenta que acá me están dando ángulos, ¿no? Un ángulo 37 grados. La pregunta es, ¿cómo tú vas a hallar esta longitud de acá? ¿Cómo vas a hallar? Para eso es necesario que tú tengas conocimiento del curso de trigonometría, el tema de triángulos notales, ¿no? Los triángulos notales. A ver, vamos a poner en práctica esto. Si tú observas que tienes un triángulo, ¿qué pasa si a este triángulo tú le trazas una altura hacia el piso, el suelo? Entonces te va a formar los triángulos, ¿sí? Acá y acá, dos son iguales. ¿Y qué te da a conocer ese dicho triángulo? ¿A quién se asemeja? ¿Te acuerdas? Mira este triángulo acá. 37, entonces acá es 53, ¿sí? Ese es un triángulo notable, que forma un triángulo. ¿Se acuerdan? Al frente 90 es 5K, al frente 53 es 4K, ¿no? Al frente 37 3K. De esta forma. Pero como acá los dos ángulos son iguales, entonces estas dos longitudes son iguales. Y eso significa que me está cortando en el punto medio. Si todo esto vale 8, entonces cada uno vale 4. Y si todo esto vale 4, entonces cada uno vale 1, porque 1 por 4 es 4. Entonces si cada vale 1, entonces toda esta longitud vale 5. ¿Estamos de acuerdo? Y si toda esta longitud vale 5, entonces esta longitud también vale 5. Porque son iguales. Como puedes apreciar, gracias al triángulo notable ya hemos podido completar la longitud que me estaba faltando. Entonces, están hablando de recorrido. Entonces, recuerda que recorrido, ¿no? El recorrido, vamos a ponerle R, el recorrido de A hasta B, va a ser igual a todas sus trayectorias, ¿no? La suma de todas sus trayectorias. O sea, esta parte, 4M, subo 5M, en metros todo, bajo 5M, avanzo 12. ¿Se dan cuenta? Así de fácil, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer acá es sumar todo. Okay. 10, 22, 26, 26 ¿qué? Metros. Entonces, ese es el recorrido de A hasta B. Listo. ¿Ves qué fácil es? Estas son las respuestas, no se vayan a olvidar. ¿Está bien? Y acá tengo un poquito de respuesta. Pasamos al ejercicio 5. A ver, ¿qué tenemos acá? Tenemos, dice, la feria muestra. Acá está la feria, este es una feria. La feria mostrada realiza un movimiento circular donde la circunferencia que describe tiene un radio de 12 metros. O sea, significa que va a avanzar por acá. De esta forma. ¿Vamos a avanzar así o avanzar? Describe un radio de, se sabe que ocurre en el tramo AB en 4 segundos. Define la velocidad media, ¿no? Define la velocidad media.
No, ten mucho cuidado acá, ten mucho cuidado. ¿Por qué ten mucho cuidado? Recuerden que te está pidiendo la velocidad media. Y hay algo muy importante que tienes que anotar ahí. Si te pide la velocidad media, te está hablando del desplazamiento en línea recta del punto A al punto B, por decirlo. O sea, no tengo la necesidad de poder hallar esta longitud de arco. Si me hubiese pedido con respecto al recorrido, ahí sí, necesito saber toda esta longitud. Pero como me está pidiendo velocidad media, y yo sé que la velocidad media necesito el desplazamiento que es del punto inicial al punto final, pero en línea recta. ¿Eso qué significa? Eso significa que yo debo trazar acá una línea recta. Miren, porque esta es la longitud que yo necesito, porque mi velocidad media es desplazamiento. Pero ¿qué te das cuenta tú? ¿Te has podido dar cuenta de algo? De que acá formó un ángulo de 60 grados, entonces ya formó el triángulo, entonces acá tenemos que ser 60 y acá tenemos que ser 60. ¿Qué significa? Que todos van a ser iguales. O sea, si acá es 12, acá tenemos que ser 12 y acá tenemos que ser 12. ¿Eso qué significa? Que ya he podido hallar qué cosa, la longitud de A hasta B, o sea, el desplazamiento del punto inicial al punto final, pero en línea recta. Entonces, la velocidad media es igual, en este caso, al desplazamiento sobre el tiempo. Pero el desplazamiento es la longitud de A en línea recta, que es 12 metros, sobre el tiempo, que es 4 segundos. Al dividirlo va a ser 3 metros por segundo. Y como puedes apreciar, está bien fácil, ¿no? Y encerramos su respuesta. Pasamos a ensayar. A ver, el último dice: si el móvil va desde A hasta B, calcule el recorrido. ¿Qué significa recorrido? Todo su trayectoria por donde él ha pasado. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que si te das cuenta, porque hay una longitud inclinada, ¿no? Aquí hay 24, 25, entonces como acá forma un triángulo rectángulo, puedo hallar la hipotenusa. Pero al ojo este es algo conocido, si nosotros hallamos, imagínate que este es tu triángulo rectángulo, estos son los catetos y este X que representa tu hipotenusa. Entonces aplicas Pitágoras, ¿no? ¿Correcto? X va a ser igual a la raíz cuadrada de 24, ¿no? Al cuadrado más 7 al cuadrado, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces desarrollamos todo esto, es 625 y esto es 25. ¿Qué significa que X va a ser 25? ¿25 qué metros? Son metros. ¿Dónde que son metros estos? Oye, como me pide ya calcule el recorrido. El recorrido, su mismo nombre es onda recorrido, ¿no? Toda esta longitud que es 15 metros. 15 metros. La que está inclinada 25. Y este tramo, ¿no? 10. 15, 25, 40, 50. 50 metros. Listo. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso rápido. A ver, acá me piden la velocidad media. Si necesito velocidad media, necesito ¿qué cosa? Desplazamiento. ¿Y cuál es el desplazamiento? Del punto inicial al punto final en línea recta.
Ya está. Como acá me dan un triángulo equilátero, o sea, sus tres lados son iguales, acá es 9, acá es 9, acá es 9. O sea, si me piden la longitud de la línea recta, entonces de A a B, entonces 9 metros, por eso escribo 9 metros de desplazamiento. El tiempo te lo están dando que es 3 segundos, si yo divido sale 3 metros por segundo. Con esto ya terminaste la velocidad media. Ahora me piden la velocidad con respecto al recorrido. Su mínimo no dice el recorrido, todo lo que va a recorrer, o sea, por los puntos, ¿no? Suspensivos. Entonces, acá es 9 más 9, acá sería 18 sobre el tiempo que te lo dan, que es 3, 18 en 3, 6 metros por segundo. Y listo. En la parte de acá no me daba el triángulo. Tú trazas una perpendicular hacia el piso, formas un triángulo, acá llamámoslo 37, triángulo notable, no te olvides, al frente de 37, 3, al frente de 53, 4, al frente de 95. Entonces, como acá me dan esta longitud que es 8, y lo estoy partiendo en la mitad, entonces 4, 4. Entonces, como que es 4K, entonces acá tiene que valer 1, para que 1 por 4 sea 4. Entonces, todos los K van a valer 1. A reemplazar K, 1 por 5, 5. Entonces, ¿qué es 5? Acá también es 5. Entonces, al hallar el recorrido, entonces sumo 4 metros más 5 metros más 5 metros más 12 metros. Sumo todo y me sale 26 metros recorrido. Acá tengo un sector circular, en la cual tenemos acá un móvil que se está desplazando de un lugar a otro, pero me piden hallar, calculo el valor medio, y para saber el valor medio no necesito desplazamiento del punto inicial al punto final, pero en línea recta. Entonces, como me están dando como dato el radio 12, 12, entonces acá es 60, entonces acá es 60, aquí es 60. Entonces significa que todos sus lados son iguales, o sea, 12. Entonces, como ya tengo la distancia que es 12 metros y tengo el tiempo que me está dando 4 segundos, 2 entre 4, 3 metros por segundo. Y acá me dan un plano inclinado, hay una inclinación, por ejemplo, me dan sus, en este caso, acá hay un triángulo rectángulo y me dan el cateto opuesto, cateto adyacente, ¿no? Entonces, por Pitágoras puedo hallar, en este caso, la hipotenusa, que representa la parte inclinada, que es 25. Entonces, como me pide hallar recorrido, hay que sumar toda la longitud, o sea, 15 metros más 25 metros más 10 metros. Sumamos todo y sale 50 metros. Listo. Terminamos. La próxima clase continuamos desarrollando más ejercicios. Vamos a desarrollar más ejercicios, ¿no? Para que aprendas y practica, por favor. Nunca dejes de practicar ni de investigar, por favor. Eso sí, te aconsejo. Y más adelante ya comiences a desarrollar tus actividades. Y si ya puedes desarrollar, bueno, sería lo ideal, ¿no? Entonces, hasta la próxima clase. Gracias.